Esta tarde de miércoles, después de alabarle, glorificarle, exaltarle y bendecir su santo nombre, le doy gracias por una vez más que usted pues nos ha reunido, ¿verdad? A todos los hijos e hijas de aquí de casa y a todos los hijos espirituales, hijas espirituales, pastores y pastoras que Dios ha traído bajo cobertura apostólica a nivel nacional e internacional. Que Él siga obrando como quiere, a su forma, a su manera, y en esta tarde, después de alabarle, sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo, para que solamente el Espíritu de Dios hable a su pueblo, a su iglesia, y que esta palabra no regrese vacía, sino que cada hijo y cada hija sepan que ellos siempre serán hijos de Dios, pero con la identidad de un hijo de Dios en riquezas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo. El Señor preguntándole cuál es la palabra que Él quiere hablar para su iglesia, para aquí reunida, para los hijos, hijas de casa espiritual, de esta casa apostólica y todos los hijos, hijas pastores de otras iglesias que Dios ha traído y trae, pues la gloria es del Señor. El Señor, Él está siempre con los brazos abiertos para rescatar, para salvar, para perdonar, para libertar, pero sobre todo para que tú seas ese hijo o hija de Dios, que desde aquí en la tierra el Señor quiere que tú veas que Él está con su pueblo y su iglesia. Y el Señor Jesucristo hoy quiere hablar de la restauración, de las riquezas en los hijos de Dios. ¿Sí? Sabemos que cuando no conocemos a Dios, pensamos que ser pobre es normal. Pensamos que tener escasez es normal. Pensamos que tener limitaciones es normal, pero no es normal. La Biblia habla de las hambres. La Biblia habla de 4 tipos de hambrunas que hubo. La Biblia habla de ello. Y sabemos que una de las armas poderosas que, entre comillas, porque el poderoso solamente es Dios, Satanás usa el hambre y las limitaciones para matar a los hijos de Dios. Y no solamente eso, para la iglesia a nivel mundial y para el mundo. Satanás es el autor de la pobreza. Satanás es el autor de las limitaciones. Hoy no es tiempo de hablar de la pobreza y las hambrunas que hubo, ¿verdad? Y que habla en la Biblia, que más adelante hablaremos conforme a la elección de Dios. Hoy quiere hablar el Señor de la restauración de las riquezas en los hijos de Dios. Sabemos que cuando nosotros no conocíamos a Dios, estábamos en la religión. Llámese como se llamara esa religión: católica, mormonismo, hinduismo, cristianismo, maometanismo, testigos de Jehová, etc. La religión nos ve a nosotros, los hijos de Dios, como don nadie. Nos ve como si fuera la última opción que nos quedó recibir a Dios. Nos ven como los más chiquititos y pequeñitos cuando dicen ahí viene el hermanito, el aleluyita, el pastorcito, el diosito. Cuando le dicen a Satanás y le piden a sus muñecos de yeso, a los religiosos que siguen una religión, dice diosito. Pues sí, es su dios pagano, ¿verdad? Que ellos siguen una religión, los que no son hijos de Dios. Pero nosotros ahora somos hijos de Dios, de un Dios todopoderoso, que es el dueño del oro y de la plata. La pregunta es, si Dios es el dueño del oro y de la plata, Dios, nuestro Dios, ¿Él quiere que su pueblo sea pobre? No. Aquí es donde es el parteaguas de la religión. Si tú vas a una iglesia cristiana evangélica, entre comillas, religiosa, te va a decir que ser pobre es normal. Te va a decir que tener deudas es normal. Te va a decir que ser miserable es normal, pero ahora no eres miserable.
Eso cuando quedó atrás, cuando tú no conocías a Dios. Eras un mendigo, un pordiosero, un limosnero. Eras uno que andabas buscando comida, no solamente aceptación de tener una madre y un padre. Por eso Dios quiere restaurar más adelante la paternidad espiritual, porque vamos a hablar con la Biblia. Sí. Si la Biblia lo dice, yo lo hago, y lo enseño y lo predico. En Proverbios 3:16 dice que la restauración de todas las cosas. Y en Efesios 1:10 habla de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso hay una guerra contra el dinero. Hay una guerra contra las finanzas. Hay una guerra de Satanás que emprende contra la iglesia, que es la pobreza y la escasez. Y yo lo he vivido, yo lo he pasado. A veces no he podido viajar a un lugar porque no hay el suficiente pasaje para ir y regresar. Y yo siempre preguntándole al Señor. Y por eso el Señor nos volvió al Dios de la Biblia, a su palabra, donde todo vuelve a Él. Si nosotros obedecemos con dar primicia, con dar nuestro diezmo, con dar nuestra ofrenda, con dar un donativo y sembrar para el ministerio, está sembrando en buena tierra, porque esa es la primera ley espiritual que tú y yo debemos hacer y cumplir por amor y amor a Dios. Y de esa manera tú vas a ser una persona que Dios va a dar en abundancia, porque si a veces en situaciones difíciles Dios le pidió a Moisés, al pueblo, hacerle un tabernáculo en el desierto cuando no tenían, quiso probar su fe y quiso ver si tenían la confianza en Dios de que Él les iba a suplir. Nosotros, para poder caminar en bendición, en abundancia y prosperidad, tenemos que obedecer lo que dice la Biblia. Por eso hay muchos que dicen, los religiosos en muchas iglesias, que nada más es la ofrenda para tener contentita a la gente ahí, a los cristianas entre comillas, que están en la religión, y entonces nada más ofrenda, con el fin de que no se vaya la gente. Pero la pregunta es, la salvación es gratis, pero todo tiene un costo. Hasta para estudiar tiene un costo, para comer tiene un costo, todo tiene un costo. Pero nosotros, el Señor quiere que nosotros veamos como Él está escrito en su palabra. Entonces, todos aquellos que nada más ofrendan, el problema es que después, para tener recursos financieros para la obra de Dios, inventan congresos de matrimonios, congresos de jóvenes, congresos de señoritas, campamentos de jóvenes y señoritas en tal lugar, retiros en tal lugar, en tal montaña, y te vamos a cobrar por un matrimonio 5,000, 10,000 pesos. O una rifa de un refrigerador, una licuadora. O traer a alguien que traiga talento para hacer vendimias y tener dinero, recursos para la obra de Dios. Pero ahí, haciendo eso, las cosas de Dios así como está ahí, ya no está en la Biblia. Eso es antibíblico, eso no lo va a respaldar Dios. Dios nada más va a respaldar lo que dejó escrito en su palabra. Pero el problema de esa iglesia es que no solamente el pastor y la pastora están en maldición, sino que también la iglesia está cayendo en maldición. Y al final del mes están yendo a empeñar la batería, el bajo, la guitarra, en el monte de Piedad, para sacar recursos para pagar los gastos de la iglesia. Entonces están en maldición tras maldición. No siempre hay que hablar con la Biblia, y si la Biblia lo dice, entonces yo tengo que creer a lo que Dios dice en su palabra. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Sí? Entonces, tenemos a un Dios todopoderoso, dueño del oro y de la plata. Y entonces la pregunta es, ¿Dios quiere que sus hijos no tengan ni para comer? No. ¿Dios quiere que sus hijos tengan hambruna y escasez? No. La respuesta es no. Entonces, ¿por qué hay hambrunas? Que habla la Biblia.
hubo 4 hambrunas muy fuertes, porque el diablo ataca con hambrunas y escasez y miseria. Dice en el libro de Ageo, que acabamos de ver, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Dios, nuestro Dios. Amén. Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primeramente debemos de saber que si Dios es el dueño de las riquezas, entonces ¿por qué la mayoría vemos que en el mundo el que tiene la riqueza son los hijos del diablo? Porque la mayoría de los hijos del diablo, de los que siguen una religión, ellos están enfocados en hacer riqueza. Ellos no se distraen, entre comillas. Ellos trabajan y trabajan, pero el problema es que esa riqueza no les va a durar, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Dice la palabra de Dios, que vamos a ver en Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:22. Dice la palabra de Dios. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué siempre ha habido una guerra contra las finanzas, contra la economía, contra el dinero? Esta pandemia, como muchas estrategias, estratagemas de Satanás hacia el mundo y contra nosotros, la iglesia cristiana, es que ustedes bien lo han escuchado. El que tiene el dinero es el que manda. ¿Sí o no? Yo lo he escuchado muchas veces cuando no conocía a Dios. El que tiene dinero es el que manda. Por eso Satanás quiere que la iglesia, que los pastores y pastoras, los hijos de Dios no tengan dinero. ¿Para qué? Para no hacer los eventos, los proyectos, los cultos, equipar la iglesia, para que se hagan los viajes misioneros, para llevar comida, para llevar ropa, porque a veces hay que dar a la gente que no tiene, pero a la gente que no conoce a Dios. Y entonces se desenmascara bien la iglesia católica porque hacen votos de pobreza, el sacerdote, que no es sacerdote, porque el verdadero sacerdote son nosotros los siervos de Dios. Y ellos nos muestra a Satanás como opera, engañando, que hacen votos de pobreza ellos, entre comillas, pero ustedes saben que eso nada más es entre comillas, porque en lo real, si tú platicas con un católico, les cobran todo, ¿sí? Y el arzobispo gana como 3,000 millones de pesos y el sacerdote como unos 2 millones de pesos, más lo que recaba. Ahora, nosotros no nos comparamos con ellos porque ellos son siervos de Satanás, le sirven a Satanás, nosotros le servimos a Cristo. Nosotros tenemos que seguir la guianza del Espíritu Santo para ser prósperos, porque lo dice Dios. Dice tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan 3, Juan 1:2. Dice la palabra, no lo digo yo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Lo dice en tercera de Juan 1 y 2, ¿sí? En el 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, no nomás prosperidad espiritual, riquezas espirituales, sino también en bienes, no también en finanzas, ¿sí? Por eso hablamos de los patriarcas, de Isaac, de Jacob, cómo ellos tuvieron riquezas porque obedecieron a Dios. Tenemos el caso de Isaac, que estuvo en tierra de Gerar, que estuvo hambruna, y ahí fue bendecido, y fue el más poderoso, porque obedeció a Dios. La obediencia a Dios, a sus mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas, nos da bendición. Pero aquí vemos que el Señor está hablando, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ahora la pregunta sería, ¿Dios desea que tú vivas en mendicidad, vivas en ruina? Pues no, eso no nos pertenece a nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, pero no dice en una área, en todas las cosas, ¿sí?
Y luego dice, y que tenga salud. Entonces, ¿por qué hay mucha gente enferma en la iglesia? Porque no obedecen a Dios, como hemos hablado de la restauración de la alimentación sana, nutritiva y limpia que habla la palabra. ¿Qué comía Jesús? ¿Qué comían los siervos de Dios? Porque ahí están las leyes espirituales de cómo comer. Hoy la iglesia está obesa, está diabética, está enferma, está fuera de combate, neutralizada por azúcar y sal, porque el enemigo es astuto para neutralizar a la iglesia. No puede matarla ahora la neutraliza con sal y azúcar en las bebidas y comidas, y hoy los alimentos procesados. Tenemos que ser sabios, pero hoy estamos hablando de la restauración de las riquezas. Dios quiere que tú tengas riquezas. Dios no está peleado que tú tengas riquezas. Aquí está hablando de prosperidad en todas las cosas. Ahora dice la palabra de Dios en Proverbios 3:16. En Proverbios capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? En Proverbios capítulo 3, versículo 16. Largura de días está en su mano derecha. Largura de días está en su mano derecha. Largura de días está en su mano derecha. Si te das cuenta, nos está hablando y describiendo la palabra de Proverbios, el consejo de Dios, que está Jesús en su mano derecha de Dios, en su mano derecha de Dios, en su mano derecha dice, tiene largura de días. Largura de días está en la mano derecha de Dios. Y en la mano izquierda de Dios hay riquezas y honra. En Proverbios capítulo 3, versículo 16. Si tú vas a leer la palabra, ve y vas a ver que habla de riquezas. Habla de riquezas. Amén. Eso es nuestro Dios verdadero, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene cabeza, tiene manos, tiene pies, tiene cuerpo, por si no sabes. Sí, así es. Nosotros somos imagen de nuestro Dios. Pero nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Nuestro Dios no es pobre. Nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata, más que rico. Es el autor de todas las riquezas naturales. Es el autor de todas las riquezas minerales. Es el autor de todas las riquezas de metales. Es el autor de todas las economías del mundo, porque cada nación tiene un tipo de economía. El reino de Dios tiene una economía divina, y sobre todo es que la identidad de un hijo de Dios es de riquezas. A veces no entendemos esto, porque Satanás siempre a través de la religión, el espíritu religioso que quiere matar, quiere ver a un hijo de Dios tirado, sin cartera, sin dirección, muerto. Así lo quiere ver el diablo. Así te quería y te veía el diablo cuando tú no conocías a Dios. Así es. Hoy por hoy tú tienes que entender que Dios va procesando tu vida. No es de la noche a la mañana, es conforme a nuestra obediencia a Dios, Él nos bendice. Sí, amén. Hay condiciones, hay peros divinos en la Biblia, que Dios habla, no lo que dice el predicador, no lo que digo yo. Estamos hablando lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, lo enseña, yo le creo a lo que Dios dice. Aunque el diablo llegue a través de un religioso que diga que un cristiano debe estar mendigo, sin dinero y sin trabajo. Mentiras del diablo. Yo he entendido que cuando no conocía a Dios, yo pensaba que era normal. Ahora yo odio el espíritu de religión a muerte, porque el espíritu religioso distorsiona y tuerce la palabra. Por eso yo siempre te digo que si está en la Biblia se predica. Y entonces en Proverbios 3:16 dice que la largura de días está en su mano derecha y en su mano izquierda hay riquezas y honra. Riquezas y honra, pero no es para todos. Porque las promesas, para que se cumplan en ti y en mí, tenemos que obedecer. Pero si obedecemos. Por eso muchos oramos. Es que ore por mí porque no tengo ni para comer, tengo muchas deudas. La pregunta es, ¿diezmas a Dios? ¿Ofrendas a Dios? ¿Das primicias a Dios? Porque es una ley espiritual para que Dios reprenda al devorador.
Y no es que estemos hablando de dinero y puro dinero, no. Estamos hablando en los tiempos y direcciones de Dios porque estamos inicio de año 2025 y Dios quiere que tú vivas con esa mentalidad, no con la mentalidad de esclavo, de faraón, porque hay muchos que sí están en la iglesia pero tienen la mentalidad de esclavo con faraón, aunque no están en ese tiempo ni en ese momento. Dios quiere que tengamos una mente de Cristo, que dice la palabra en el libro de Corintios, tenemos la mente de Cristo. Amén. Y la mente de Cristo habla de riquezas y honra y largura de días, ¿sí? Que está en Proverbios 3:16. Ahora vamos a ver la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, y a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da el poder para hacer las riquezas. No solamente te da riquezas. Cuando dice te da el poder para hacer riquezas, te está refiriendo que Él te va a dar sabiduría, ideas, para que tú seas emprendedor de tu propio negocio, de tu propia empresa, para que tú tengas tiempo para venir a congregarte, para venir a servir, para venir en libertad, en el tiempo, en el culto, en el discipulado, en el evangelismo, en las veladas de oración, para que tú pongas en primer lugar, necesitas ser dueño de ti mismo, en el sentido de tener tu fuente de ingresos económicos y no estés trabajando para un patrón que no es hijo de Dios, porque como te digo, Dios va procesando. Muchos cuando iniciaron, pues trabajaban en una empresa de un impío que no era hijo de Dios y por el momento, pues Dios te bendice usando al impío, ofreciéndote trabajo. Sí. Pero el deseo y anhelo de Dios, conforme vas entendiendo y va pasando el tiempo, es que tú tengas tu propio negocio, amén, tu propia empresa, para que seas libre en el servicio a Dios en todo. Porque si te das cuenta, yo lo viví cuando yo trabajaba yo ya pasé ese proceso. Cuando yo trabajaba para una institución educativa, como ingeniero en sistemas, tenía yo que cumplir cierto horario. Yo quería estar aquí en la iglesia, pero no podía venir porque no me dejaban venir, porque me lo impedían por estar trabajando allá. Y entonces yo me entristecía, yo le decía al Señor, yo quisiera tener ese tiempo para congregarme, para estar allá en la obra de Dios, para estar sirviendo a Dios. Pero tuvo que procesarme para poder yo entender y hablarte hoy con autoridad de lo que yo viví y pasé. Hoy por hoy yo tengo mi propio negocio de suplementos alimenticios. Hoy por hoy soy el dueño de mi tiempo, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando se trata de venir a servir a Dios, dejo todo por venir a servir a Dios. Y así quiere Dios que tú lo logres más adelante, que tú te pongas metas, porque si tú tienes a Dios y Dios contigo, Él puede iniciar el negocio que te va a dar para emprender, ser emprendedor y por poner tu propio negocio. Entonces, el Señor quiere que tú entiendas que basta ya que Satanás, por ejemplo, ahorita el Espíritu Santo me está trayendo, el presidente de Estados Unidos que salió, ¿a quién servía? ¿A Satanás? John Biden, ¿sí? Ahora, ¿quién entró? Trump o Trump, que es cristiano. Y él está diciendo que solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Y así es porque eso dice la Biblia. Porque muchas naciones ya a los niños están operando médicos con sexo de mujer y a las niñas con sexo de hombre porque han pervertido. Pero Dios en otros países están demandando cadena de muerte. También los religiosos hablan que los hijos de Dios no deben de participar en la política. Pero debemos de entender que el profeta Daniel estuvo con Nabucodonosor. José estuvo con Faraón. Ahí está hablando Dios que un hijo de Dios que no tenga la posición de ser pastor o cualquier ministerio que sea congregante, sí puede participar en la política, porque de esa manera, al llegar en la presidencia de Dios, Él va a gobernar con la sabiduría y el consejo de Dios. Amén. Amén.
Porque lo que le pasa a la iglesia es que no ha rompido eso, porque muchos religiosos les han enseñado, tú no debes de participar en la política, porque esa nada más es para la gente del mundo. Y por eso Satanás pone sus gobiernos en las naciones y el cristiano votando por ese hijo del diablo, para que llegue a una nación. Fíjate qué contradicción. Entonces, Satanás no puede gobernar nunca. El único que sabe gobernar es Dios, porque Él es el autor de un gobierno espiritual. Jehová reina, gobierna, rige y tiene dominio. Amén. Satanás no puede gobernar, porque no tiene sabiduría. Es astuto, pero no es sabio. Así es. Sabio nada más es Dios. Y así quiere que tú seas un hombre sabio, inteligente, pero para eso tú debes estar en una iglesia que predique toda la palabra de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y todo lo que dice Dios, eso hacemos y hablamos y predicamos. Pero si tú estás en una iglesia religiosa, no vas a poder caminar en libertad como Dios dice. Entonces no se trata, vemos que una del ataque del enemigo es que engaña a la iglesia que no debe participar en la política. Otro ataque de Satanás que engaña a la iglesia es que no puede tener dinero. Otro ataque es que no puede ser dueño de su propio negocio. Otro ataque le engaña que tiene que ser pobre, y tú y yo pobre. Pero realmente yo pasé esos procesos cuando era niño. Y sé que una persona, una familia que no tiene ni para comer, a veces ni para vestir, porque son muchos hijos o hermanos, entristece. Y porque sabe Satanás que una familia que no tiene para comer está en miseria, está en pobreza, está en pleitos, está en discusiones. No puede vivir feliz, no puede tener paz. Y por eso Satanás ataca eso, pero nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata, y las riquezas le pertenecen a los hijos de Dios. Y no satanistas, y no los hijos del diablo, y no Satanás, porque Satanás no tiene nada. Él lo logra tener por engaños y mentiras, y dice, si lo adoran les da algo, pero él no puede hacer milagros tampoco ni sanidades. Los brujos, hechiceros y magos es mentirosos. Entonces el Señor es el dueño del oro y de la plata. Ya basta ya de tener esa mentalidad de que tú tienes que atar ese espíritu de pobreza, ese espíritu que ya lo hicimos, ¿verdad? Y hoy quiero enseñarte quién es el autor del oro y de la plata. Es Jesucristo. Amén. Es Dios. ¿Sí? Por eso ahorita, si se dan cuenta, hay una guerra por el mineral de litio. Antes fue por la guerra del oro. Ahora es la guerra del litio. Y Satanás quiere apoderarse de los países que tienen litio. ¿Sí? Entonces hay guerra contra las finanzas, hay guerra contra el dinero, hay guerra contra las fuentes de trabajo. Nosotros tenemos que ser luz en todas las áreas de la vida. Entonces, estamos viendo que en la mano derecha de Jesucristo hay largura de años, en su mano izquierda riquezas y honra. Amén. ¿En su mano izquierda de Dios hay pobreza? No, riquezas. ¿Sí? Ahora vamos a ver la palabra de Dios en Deuteronomio 15, 16. Adelante, el capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Si Él te dijere, no te dejaré porque, a ver, es Deuteronomio 15, 16. Estaba yo bien. Deuteronomio 15, 16. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si Él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque la va bien contigo. ¿Sí así dice Deuteronomio 15, 6? Sí. Ajá. Ahora vamos a ver la palabra de Dios en Proverbios 13, 22. Proverbios 13, 22. Dice la palabra de Dios. Proverbios 13, 22. Proverbios 13, 22. Dice la palabra de Dios en Proverbios 13, 22. El bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Wow. Escucha, dice la Biblia. Eso tienes que grabártelo, porque esta es una iglesia de reino. Esa es una iglesia que predica el evangelio del reino.
Es una iglesia que predica lo que está escrito en la palabra de Dios, porque nosotros estamos en el reino de la luz. Y en el reino de la luz, el que gobierna, el dueño, el que dirige, es Jesucristo. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Sí? Si se dan cuenta, la riqueza del pecador se está refiriendo a los que nunca han recibido a Cristo, los que no son de Cristo, los que siguen la religión, los que se persignan ante los muñecos, ante las imágenes, ante las estatuas, ante los animales, elefantes, serpientes en la India, ante el dragón allá en China, que simboliza a Satanás. Las riquezas de ellos, las riquezas, ¿sí? Dice la palabra de Dios, del pecador están guardadas para el justo. Para el justo. Por eso es muy importante que para que tú tengas riquezas y bienes y sabiduría, estamos hablando de riquezas, necesitamos obedecer las leyes espirituales. Cuando nosotros diezmamos, reprende Dios al devorador. Cuando nosotros diezmamos, Dios guarda tus finanzas. Cuando nosotros damos primicia, hay reposo de la bendición en tu casa. Amén. Cuando nosotros ofrendamos, estamos dando una semilla, plantando una semilla en el reino de Dios para que tú seas bendito y próspero. Dios ve todo. Dice que la mujer que nomás dio todo, ¿no? Lo que tenía, 3 blancas. Él vio todo, pero dice, esta mujer dio más que todos ustedes. Abel dio lo mejor que Caín, porque Dios ve todo. Y cuando tú estás en una condición, porque yo lo he vivido y pasado, y digo, Señor, no sé qué esté pasando, pero yo sé que tú vas a mover mis ventas, porque yo soy fiel en tus mandamientos, en tu palabra. Yo voy y cumplo, Señor. Yo hago mi parte, entrego mi primicia, mi diezmo, mi ofrenda, y donativo, y en el caso como que dice el Señor, siembra, a veces porque a mí me pasa el Señor, como a todos, como ahorita vemos el caso de una hermana. Cuando tú siembras para un hijo de Dios, ¿qué, por ejemplo, vemos qué pasó, por ejemplo, en el profeta Elías? En un tiempo de hambruna, Dios le dijo al profeta Elías, ve con la mujer de Sarepta que tenga una torta. Pues la mujer de Sarepta tenía familia, tenía bebés y nada más tenía poca harina. Y decía, ¿cómo te voy a hacer esta torta si realmente nada más yo y mi hijo podemos hacer la torta para nosotros? Y ahora me dices que yo te haga una torta. Pero ella obedeció, dudó al principio, pero obedeció. Entonces sembrar, ofrendar, dar una semilla te trae bendición. Una ofrenda te trae bendición. Porque nosotros, son leyes espirituales que tenemos que saber que para que Dios se cumpla en nuestra vida, el Señor nos prueba si damos o no. Por eso hay mucha gente que la prueba, para darle, la prueba. Por ejemplo, si cuando no tienes, no le das al Señor, menos. Y no vienes a buscar a Dios, menos cuando te dé mucha abundancia, va a decir, pues ya menos voy a buscar a Dios. Por eso el Señor nos mide, nos conoce, nos pesa. Pero por eso tenemos que entender que para que tú tengas riquezas y bienes, hay leyes espirituales que cumplir. No lo que dice el religioso, es que el diezmo era antes. No lo que dice el otro religioso evangélico que dice, no, es que la primicia era antes. Entonces, eso dicen ellos, pero porque no lo han hecho, pero yo lo hago. Y yo veo la bendición, yo veo el aceite, yo veo el trigo. Amén. Yo veo la abundancia. Yo la veo, cada año voy viendo, voy mirando, y cuando las ventas están difíciles, le digo, Señor, yo te creo, porque yo sembré mi primicia, y yo creo que tú vas a desatar. Y dicho y hecho, cuando menos pienso, Él dice, ahí te van los clientes. Y no nomás de una cajita, de unos sobrecitos, no, inscribir gente. Entonces me impacta y a veces te quedas llorando, porque nuestro Dios es fiel con los fieles. Por eso Él honra al que le honra. Amén. No quiere decir que al que no lo haga no lo va a bendecir. El sol sale para todos, pero no será bendecido como dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces aquí dice que las riquezas de los impíos son guardadas para el justo. Entonces tenemos que creer esa palabra porque está escrita. No lo que digan los demás, ¿qué dice Dios?
La riqueza, dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Sí? Para el justo. No al injusto que no le roba al Señor en la diezmo, no le ofrenda, no la premisa y quiere que lo bendiga. Pues hay una ley espiritual que hay que obedecer a Dios. Por eso, es que me va mal, apóstol, es que no tengo esto, es que me falta esto, es que... ¿Diezmas? No, pues no. ¿Ofrendas? No, pues no. Ya te estás dando cuenta que está sucediendo lo que habla Dios. Los que lo hacen están caminando en bendición. Amén. Desde el pastor hasta toda la congregación. Y las otras congregaciones, no, pues no lo hace el pastor, andan en maldición. Ya que le pasa una cosa, ya que el niño, ya que el carro, ya que la camioneta, ya que la luz, ya que problemas, te acuerdas, si no le das a Dios, le das al diablo. Si no le das tu premisa y diezmo, ofrenda a Dios, se la vas a dar al diablo. Algunos de los dos se las vas a dar. Yo me cansé de darle al diablo. Yo dije, no, ahora soy hijo de Dios y lo que dice Dios, yo lo voy a hacer porque lo dice, está escrito. No lo que hablen o lo que me aconsejen o lo que digan, no, lo que dice Dios. Y eso es lo que hacemos aquí, lo que dice Dios, lo que dice la Biblia. Un religioso dirá, es que eso pasó antes. Bueno, o sea, ¿por qué vive así? Pero yo tengo que creer y yo veo la diferencia de los que lo hacen y los que no lo hacen. Es hechos. Ahora vamos a ver la palabra de Dios en Génesis. Bueno, vamos, ya vimos ahí, ¿no? A ver, espérense, vamos a ver. Vamos a ver Abraham. Génesis 12:10. Génesis 12:10. 12:10. Génesis 12:10. Dice la palabra de Dios en el libro de los Génesis, capítulo 12, versículo 10. Génesis, capítulo 12, versículo 10. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Estamos hablando con la Biblia. Génesis 12:10. Dice la Biblia, no lo digo yo. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Porque era grande el hambre en la tierra. Si te das cuenta, les hablé un poquito, pero habrá otro momento en donde hablaremos por qué la iglesia, por qué el pueblo de Israel estaba en hambruna, en escasez. ¿Sí? Y aquí dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham, ¿a dónde? A Egipto para morar allá, porque era grande el hambre, grande, no era pequeña, era grande el hambre, la hambruna, no había para comer, ¿sí? En la tierra. Ahora vamos a ver en Génesis 12:16, atrasito. Génesis capítulo 12, versículo 16, dice la Biblia, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y vamos a ver en Génesis 13, 1 y 2, arribita. Génesis capítulo 3, 1 y 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Og. Y Abraham era riquísimo en ganado, era en plata y oro. Ahí está la primera clave. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham, ¿sí? El padre de la fe. Entonces, estamos viendo como un patriarca que se llamó Abraham, ¿sí? Era riquísimo. Él no conocía la palabra pobreza, mendicidad. Por eso hay una guerra que Satanás emprende, muchas guerras contra nuestras finanzas, contra nuestros bienes. El diablo te quiere ver sin cartera, tirado, destruido, sin dirección. Pero Dios te quiere ver como lo que dice Dios en su palabra, salvo, en santidad, en obediencia, en humillación y en riquezas. ¿Sí? En que ser luz, en tener dinero para dar, para prestar y no para pedir prestado, para tener dominio sobre los demás y no ellos sobre ti, porque el que pide prestado es esclavo del que le prestó. Y Dios quiere que entendamos, iglesia, que no se trata de la religión,
que engaña que nosotros debemos estar lo más pobres, jodidos, porque el diablo quiere seguir con esa estrategia de siglos en la iglesia, que se ha metido infiltrado. Estamos hablando lo que dice la palabra, era riquísimo Abraham. Ahora vamos a ver Génesis 26, 1, 3. Génesis, aquí ya estamos viendo la restauración de las riquezas en los hijos de Dios. 1, estamos viendo el caso de Abraham. Vamos a ver 2, Génesis 26, 1. Génesis 26, 1. Dice la palabra de Dios, Génesis 26, capítulo 1. Isaac en Gerar. Después hubo hambre. Ahí está hablando otra hambre. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Sí? Ahora vamos a ver el versículo 12 y 14. 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Wow. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció Y fue prosperado. y fue prosperado. ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Dios quiere que te tengan envidia. Que te digan, ¿a dónde vas a congregarte? En la Iglesia Cristiana Apostólica Profética Alón de la tribu de Judá Internacional. Pero es que allá hablan de prosperidad. Pues sí, Dios dice en la Biblia que yo soy próspero. Lo dice. ¿Y tú dónde vas? No, en la iglesia fulana, cristiana. Pero allá no nos hablan de esto. Por eso a veces no hay ni para comer, no tenemos ni para los instrumentos. Muchas cosas hacen falta. Pues porque se les habla una palabra, una parte de la palabra. Por eso viven en maldición. Porque tenemos que ver lo que dice la Biblia, no lo que me dicen, no lo que veo, no lo que escucho. Lo que tú experimentas y yo experimento, como te digo, que Dios me trajo en el proceso de crear mi fuente propia de trabajo para tener tiempo y para tener sobre todo dinero y finanzas y estar con mis hijos, pero primero sirviendo a Dios. Amén. Pero antes no podía. Porque decía el jefe, quédate un poco más. Y ya estaba yo hasta luchando, negociando para que me dejara salir. Entonces tú vete pensando en tu propio negocio más adelante. Son procesos que uno pasa, ¿para qué? Para hablar con autoridad de lo vivido, de lo que uno vivió. Entonces habla, el varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Le tuvieron envidia. Entonces, por eso Dios está hablando hoy, que ya se rompa la mentalidad que nos metieron cuando estábamos en la religión, en la cualquiera que estabas, que te llegó Dios y te sacó de la religión. A ver, fulano, sal del catolicismo, sal del hinduismo, sal del espiritismo, sal de los mormones, sal de las artes marciales, sal del ocultismo. Te sacó Dios y me sacó, ¿para qué? Para darte una vestidura también, ¿sí? Una identidad, hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, Dios quiere que vivas como hijo de Dios, ¿sí? Entonces, rico en mí, bendecido, próspero, ¿verdad? Amén. Entonces estamos viendo el caso ¿de quién? De Isaac. Habíamos de Abraham, ahorita estamos viendo de Isaac. Pero estamos viendo, si se dan cuenta, que cuando habla de Abraham hubo una gran hambre. Y aquí dice... una hambruna. Y aquí dice que también hubo otra hambruna. Y después hubo hambre en la tierra. Hambre. No había ni para comer, pero ellos vivieron bien porque eran temerosos de Dios. Obedecían a Dios. Ahora vamos a ver el caso de José. Restauración de las riquezas. Génesis 41, 39, 44. En Génesis 41, capítulo 39, versículo 44. En Génesis capítulo 41, versículo 39 al 44. Dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso a mí no me importa lo que diga la gente, lo que digan los religiosos, los que digan los que están en una iglesia cristiana. No me importa que no hablen la palabra total. Porque siempre hablarán, siempre juzgarán. A Jesús siempre hablaron. Pero nosotros estamos hablando la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo hago y lo enseño y lo predico, ¿sí?
Génesis 31, ¿qué dije? 41, 39 al 44. Del 39 hasta el 44. Y dijo Faraón a José, y dijo Faraón a José, ¿qué dijo? Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Faraón estaba hablando a José y le estaba diciendo Faraón a José que no había ningún entendido ni sabio como quién, como José. Pero ahora ¿qué dice? En el 40, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la historia de José es larga, pero en un minuto es que él estuvo en una familia que hubo muchos hermanos, y sus hermanos vendieron a José a Egipto. Estuvo ahí con Faraón como esclavo, haciendo chambas de esclavo. Después de jefe de la guardia lo encarcelaron, y luego estuvo como carcelero. Tenía las llaves de las cárceles. Después de ahí lo ascendieron a gobernador. Así es. Y después, por Dios, a través de él, su familia fue a comprar alimentos a Egipto porque había hambruna, y comieron sus hermanos y su padre. A veces hay propósitos o cosas que pasamos sin saber por qué las pasamos. A veces hasta que tú toques fondo en el pecado, o en el desprecio, en el rechazo. Y yo he aprendido que un ministerio nuevo, cuando va empezando, todos lo rechazan. No lo quieren aceptar ni recibir como ministro, y menos que lo unjan y lo establezcan. Porque Dios nos ha llamado a restaurar los ministerios que el hombre desechó, que Dios no ha desechado. Pero siempre el siervo de Dios que va a usar más es despreciado, es rechazado. Y no es allá afuera, es dentro de la iglesia. Porque la revelación es progresiva. El conocimiento de Dios hacia nuestro Dios, en la medida que leamos, y si leemos diario, hace un año lo que yo sabía de mi Dios, ahora sé más. Conozco más a Dios, y el enemigo ya no puede engañarme. Porque entre más leas tú la Biblia, vas a conocer quién es tu Dios y quién eres tú para Dios, como hijo de Dios. Amén. Y ya no vas a caer en la trampa, no vales nada, eres un pobre diablo. El diablo es el diablo y los hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Así es. No tenemos que aceptar esas palabras de los hijos del diablo. O ahí viene el hermanitito, el pastorcito, la luchita, mira, no son nada. Así, no sé si lo has pasado, pero yo lo he vivido. Pero yo digo, diablo, el que no eres nada, el que ya estás juzgado y vencido eres tú, Satanás, y tus mentiras te vas en el nombre de Jesús. Ahora soy hijo de Dios y yo te aplasto a la cabeza todos los días. Hoy me toca verte sufrir y atormentarte todos los días con el nombre y el poder de Cristo que está en mí. Amén. Así tienes que hablar. Sí, así es. Pero la lucha, ¿qué es? No es entre carne y sangre, porque ahí viene, luego ya el enemigo viene, es que tengas rencor con tu hermano, envidia con tu hermano, y ya te está poniendo a verlo mal y ni te ha hecho nada, o no, pero ya como que te habló alguien y ya estás pensando mal de él o de ella, porque te trata de engañar, para que tú te pelees, haya discusión. Pero recuerda, la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y la pobreza y la miseria que ya vimos son espíritus, que Satanás los usa, ¿sí? Entonces aquí vemos qué estaba pasando en la vida de José. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, sobre toda la tierra de Egipto, no una parte, sobre toda la tierra de Egipto. En ese entonces Egipto era una potencia mundial, ¿sí? Entonces Faraón quitó su anillo, fíjate, quitó su anillo. Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Sí?
En el 44, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda tierra de Egipto. Ahí es donde hablamos de la restauración de las riquezas, transferencia de riquezas. Porque si está aquí Faraón y está aquí José y le dice, este anillo es para ti, póntelo en tu dedo, este collar es para ti, collar y anillo. Cuando alguien te deposita dinero en tu cuenta bancaria, cuando te depositan hay una transferencia de dinero. Amén. Aquí está habiendo una transferencia de joyas, collar y oro y anillo. Entonces, Dios, Faraón nunca, no era de Dios. Faraón pertenecía al rey de las tinieblas. José pertenecía al reino de la luz de Jesucristo. Pero Dios te bendice a través de un impío y un pecador. Por eso vemos que el diablo obedece a Dios y le sirve a Dios en ese sentido. Entonces habrá alguien que no conoces y dirás, ¿por qué me da este favor? ¿O por qué me está ayudando aquí? Pero es que Dios pone el querer como el hacer. Recuerda, Dios pone el querer como el hacer. A veces a Dios te ha dado una palabra, vas a viajar a naciones. Dios te va a usar grande. Vas a viajar donde menos pensaste ir, pero tú dices, pero es que si apenas tengo mi casita, o mi casa, porque algunos dicen casita, acuérdate que nosotros ya no es diminutivo, ni casita ni Diosito, no, ni hijitos, aunque Dios nos dice a nosotros hijitos. Es más, lo que Dios nos quiere entender, que el Dios Todopoderoso, Él es ilimitado, y que así debemos de pensar ilimitado. Pero alguien puede decir, a ver, evangelista fulana Sofía, ya está pagado el boleto de avión para ir a España. Está pagado el boleto de avión para ir a Perú. Ya está pagado el boleto de avión para ir a Canadá, Estados Unidos. Vas ida y vuelta. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Quién lo pagó? Un impío. Para que tú puedas viajar como hijo de Dios. Un pasaporte, una visa. Para Dios nada es imposible. Recuerda, para Dios nada es imposible. Y entonces así es como hubo esa transferencia de riquezas. Dios le puso el querer como el hacer a quién, a Faraón, para que le diera el anillo y el collar. Hubo una transferencia de bienes, una transferencia de riquezas, una transferencia de cosas, de objetos. ¿Sí? Por eso la restauración en ese consiste, en la transferencia de bienes, de riquezas, la restauración de las riquezas en los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, estamos viendo aquí en el caso de ahora, vimos en el caso de Abraham, el caso de Isaac, el caso de José. Ahora vamos a ver en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Estoy hablando la Biblia. Éxodo 3, 19 y 22. Éxodo capítulo 3, versículo 19 al 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora el caso de Moisés. ¿Sí? En Éxodo capítulo 3, versículo 19 al 22. Dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Y fíjate, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. No vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, las cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Ahí vino también transferencia. Dios le ordenó para que les dieran al pueblo de Dios, que no salieran con las manos vacías. Por eso, cuando vamos conociendo la palabra de Dios,
el mundo siempre copia, las religiones copian las cosas de Dios. Cuando te dicen vayas a visitar a tu madre, a tu padre, a tu hermano, no vayas con las manos vacías, lleva algo, ¿verdad? Cómo el mundo agarra esa parte, pero aquí está en la Biblia. Porque el enemigo de nuestra alma, Satanás, quiere imitar a Dios, pero nunca podrá imitar a Dios. Nuestro Dios es Dios verdadero y real y poderoso. Para Él nada es imposible, para Cristo. Entonces, estamos viendo cómo se restauran las riquezas en los hijos de Dios. Cómo se restaura la mentalidad y el pensamiento de un hijo de Dios. Porque tenemos la mente de Cristo y tenemos que pensar con la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, porque ahora no somos del mundo, somos hijos de Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo, ya no tenemos el espíritu del mundo que habla la Biblia, porque no estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Así es, amén. Entonces, ¿tú crees que Dios puede hacer en tu vida eso hoy, restaurar riquezas en tus manos? Dios puede restaurar las riquezas en tus manos, pero viene desde el pensar. Escucha, viene desde el pensar, viene del hablar y viene del actuar. Amén. Tres cosas. Cambio de mentalidad, que no tengas mentalidad de esclavo, de faraón, que tengas la mentalidad de Cristo. Amén. Que tengas la forma de pensar como un hijo de Dios, no como antes, como piensan los hijos del diablo. Tú no tienes que, hasta tu forma de pensar y hablar tiene que ser diferente cuando tú no conocías a Cristo. Y eso está estipulado, porque dice que cuando querían aprender a Jesús, andaban persiguiendo a los discípulos y decían, ahí viene Pedro, habla igual que el nazareno, habla igualito. Y Pedro decía, no, yo no soy de aquellos, lo negaba. O sea, la forma de pensar y hablar tenemos que tener la de Dios. Y también la de obedecer, porque Dios aprendió obediencia. Entonces, cuando nosotros, dice que en el libro de Proverbios, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si tú hablas pobreza, así vas a estar. Si tú hablas ruina, así vas a estar. Así es. Si tú hablas derrota, así vas a hacer. Si tú hablas que te robarán, te van a robar. Pero Dios habla de los justos, los que no le roban a Dios. Para tú ser próspero necesitamos obedecer a Dios en el área financiera, en todo lo que dice, primicias, diezmos, ofrendas, donativos, limosnas a la gente necesitada. En la religión, las limonas, según ellos, se las dan al sacerdote, allá católico, pero es allá. Nuestro Dios no es limosnero. Nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él requiere lo mejor de ti, de mí, obediencia. Amén. Entonces, Dios quiere que tú entiendas y que tú declares y confieses. Y vas a decir, ahí donde estás sentado, junto conmigo, nunca más sufriré escasez. Nunca más sufriré escasez. Nunca más me perseguirán por no pagar. Nunca más me perseguirán por no pagar. Nunca jamás Nunca más. mi cuenta bancaria estará vacía. Nunca jamás andaré en miseria. Nunca jamás dormiré sin comer. Nunca jamás tendré miseria, porque Dios me dará en abundancia. Nunca jamás estaré abajo, porque Dios me tiene arriba. Nunca jamás seré cola, porque soy cabeza. Nunca jamás seré oprimido por la ruina, porque mi árbol está plantado junto a corrientes de agua y sus hojas no caen. Nunca jamás dejaré de predicar y de buscarte. por necesidades económicas, porque Dios me dará para que tengan abundancia y vivan abundancia. Nunca jamás seré esclavo de la pobreza. Nunca jamás dudaré de dar mis primicias, diezmos, ofrendas y donativos a Dios para la obra de Dios y viajes misioneros. Nunca jamás dejaré de creer que Dios es el único que me prospera. Nunca jamás me tocará la escasez. Nunca jamás me tocará la miseria. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo es que decimos? Estamos en victoria, bendecidos, prosperados
en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. No importando lo que digan los religiosos, no importando lo que digan los que no han entendido esto. Si la Biblia habla de eso, yo le creo a lo que dice mi Dios de mí y lo que tiene para mí y lo que soy yo para Dios. Eso es lo que me importa. Porque la revelación es progresiva, el conocimiento es progresivo. Por eso con los hijos de Dios siempre he dicho, si la Biblia lo dice, yo lo hablo, lo predico, lo enseño. Si la Biblia no lo dice, yo no lo hablo, ni lo predico, ni lo enseño. Y lo que hemos enseñado está en la Biblia. Así es que religión y mentalidad de esclavo, fuera. Ahora somos libres. Amén. Y tenemos a Dios, el dueño del oro y de la plata, que quiere que sus hijos vivan en abundancia y prosperidad. Paz de Cristo. Amén. Un aplauso al Señor. La gloria es para el Señor. Amén.